Buenas tardes, profesor, profesora. El día de hoy voy a hacer un análisis de Sopa de Wuhan, Pensamientos contemporáneos en tiempos de la pospandemia, por Diego González. Mi código es 2018-10168. La introducción. Bueno, Sopa de Wuhan es una compilación de pensamientos contemporáneos en torno a lo que es el coronavirus y las realidades que despliegan a lo largo del globo. Reúne la producción filosófica de distintos autores que se publica a lo largo de un mes entre febrero y marzo del 2020, cuando recién estaba comenzando la pandemia, y busca reflejar las polémicas recientes en torno a escenarios que se abren con la pandemia del coronavirus, una mirada hacia el presente y lo que pueda pasar en el futuro. El autor del texto que voy a analizar se llama Franco Bifo Berardi. Él nació en Italia en el año 1948, es un filósofo contemporáneo italiano y actualmente trabaja como docente en la Universidad de Bolonia, donde se graduó en estética. En sus épocas de estudiante participó en el movimiento estudiantil italiano del 68 y en el año 2002 fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana. En su artículo, la tesis central de su artículo es que el infovirus es aún más peligroso que el biovirus. Eh, Sustenta esta tesis con argumentos económicos, sociales y políticos. Eh, Algunas frases que muestran estos argumentos son, por ejemplo, en el ámbito económico, que la recesión económica que se está preparando podrá matarnos, podrá provocar conflictos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. En el ámbito social, que la enfermedad se manifiesta en este punto modestamente letal, pero devastador en el plano social y psíquico, y en el ámbito político, que la política es cada vez más el lugar del no poder, porque la voluntad no tiene control sobre el infovirus. Este autor presenta sus argumentos en una manera bastante creativa, lo hace como si fuese un diario donde va anotando sus pensamientos en cada fecha, y he tratado de resumir lo más que se puede todos los argumentos que presentó. Por ejemplo, el 28 de febrero dice: la enfermedad es modestamente letal, pero devastadora en el plano social y psíquico, como también bloquea el funcionamiento de la economía. El 2 de marzo dice: el efecto de virus radica en el parálisis relacional que propaga. Hace tiempo que la economía mundial ha concluido su parábola expansiva, pero no conseguimos aceptar la idea del estancamiento como un nuevo régimen a largo plazo. El 3 de marzo es un día importante debido a que presenta un montón de argumentos muy interesantes. El primero de ellos es que los humanos, después de décadas de aceleración, después de algunos meses de convulsiones, como vimos en Barcelona, en Santiago, en Beirut, en Quito, y a comienzos de año recordemos que casi fue la Tercera Guerra Mundial después de que Estados Unidos bombardeara a Irán. eh, Dice: está encerrado en un túnel lleno de rabia. Finalmente se ha afectado por el colapso. Se difunde una enfermedad que bloquea pieza por pieza la máquina global de la excitación, del frenesí, del crecimiento de la economía. También en este mismo día dice que el capitalismo es una axiomática, es decir, funciona sobre la base de una premisa no comprobada: la necesidad de los humanos del crecimiento ilimitado que hace posible la acumulación del capital. Y su última idea es muy interesante, dice: la recesión económica que se está preparando podrá matarnos, podrá provocar conflictos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. El 4 de marzo hace una crítica a la política cuando dice: el cerebro político no tiene ya ningún control sobre la realidad. Basta con la agitación inútil que debería mejorar y en cambio solo produce un empeoramiento de la calidad de vida de las personas. Literalmente no hay nada más que se pueda hacer, entonces no hagamos nada. El 7 de marzo dice que las enfermedades respiratorias, hace otra crítica a la política y una crítica a los medios de comunicación. Primero, la crítica a la política es que las enfermedades respiratorias se han propagado durante años en proporción a la propagación en la atmósfera de sustancias irrespirables. Y la crítica a los medios de comunicaciones: pero el colapso ocurre cuando, al encontrarse con el sistema mediático, el biovirus ha transferido su potencia debilitante al sistema nervioso, al cerebro colectivo, obligado a ralentizar sus ritmos.
Luego, el 8 de marzo, hace una crítica personal, eh, cuando se da cuenta de que el coronavirus ya lo afecta directamente y forma parte de su vida, cuando dice, el coronavirus entró en nuestra vida, ya no como objeto de la reflexión filosófica, política, médica o psicoanalítica, sino como un peligro personal. Si sales de tu casa te pones en riesgo de ser un huésped físico. Y por otro lado, si no sales y te quedas en tu casa, te pones en el peligro de ser un huésped psíquico del infovirus. Eh, el 9 de marzo hace otra crítica a la política cuando dice, el problema más grande es el de la sobrecarga del sistema de salud. Las unidades de cuidados intensivos están al borde del colapso y en los últimos 10 años se recortaron 37.000 millones del sistema de salud pública. Eh, Otro argumento que hace el 3 de marzo es que este es el último día que escribe y deja como lo que va a ser el mundo del futuro después de la pandemia, cuando dice, tenemos dos opciones. La primera es que podríamos salir, como alguno dice, bajo las condiciones de un estado tecnototalitario perfecto, donde nos gobiernan estas empresas tecnológicas como Amazon, a las cuales nos estamos volviendo dependientes, o Mercado Libre, etcétera. Y también nos dice, no hay mejor condición para la formación de regímenes totalitarios que las situaciones de emergencia extrema, donde la supervivencia de todos está en juego. Eh, y luego dice que existe una emergencia en el tiempo que viene. Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo, igualdad, frugalidad, abandono del paradigma de crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud, donde el mundo se apoya entre sí para lograr un bien común para todos. Y la conclusión que yo saco de este artículo es de que tenemos que tener una mirada crítica ante todo prácticamente. Eh, Nosotros, aparte de lo que nos dicen los medios, sacar nuestras propias conclusiones, buscar la información, entenderla, razonarla, criticarla, y tenemos que ser críticos con todo, incluso hasta con nosotros mismos. El autor lo hace cuando dice, ahora yo estoy en la disyuntiva de ser o un portador del biovirus o del infovirus. Esta es una conclusión que creo que el curso también nos está enseñando y me parece importante seguir desarrollándola a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias.